Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Muy buenos días, hermanos. Hoy ya sábado 4 de diciembre, que rápido se está terminando el año, pero vamos a seguir teniendo este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en 2 de Timoteo 2, del 14 al 19, y les pido que nos acompañen con su TCD, o si no también en la Biblia, 2 de Timoteo 2, del 14 al 19, y vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, yo te damos las gracias por darnos este tiempo, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana donde podemos meditar en tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, nos acompañes, danos entendimiento, y te pedimos sabiduría, Dios, para poder conocerte, para poder crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer, hermanos, estos versículos para luego poder meditar en la palabra de Dios. Dice: recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Amén. Y el título de este día en el TCD dice obrero aprobado por Dios, ¿no? Y vamos a empezar a continuar lo que esta exhortación de Pablo a Timoteo, para que ya dejen de poder meterse en discusiones vanas, ¿no? En el versículo 14 él le exhorta a que ya no discuta sobre palabras o sobre nada de lo cual aprovecha, porque al contrario es para perdición de los oyentes, ¿no? Y acá Pablo le insta a Timoteo a que tiene que mantenerse enfocado en la verdad, y enfocado en la verdad es enfocado en Jesús, enfocado en Cristo. Él es la verdad, ¿no? Y por el contrario, no enfocarnos en lo que nada aprovecha, ¿no? Porque al final, hermanos, los perjudicados son las personas que escuchan de este tipo de discusiones. A veces pasamos más tiempo tratando de tener la razón que la verdad, y nosotros debemos de procurar en todo momento tener la verdad, no solamente la razón, porque ahí también entra a tallar nuestro orgullo, entra a tallar nuestro orgullo espiritual, que muchas veces sale, ¿no?, por querer tener la última palabra. Pero si nos ponemos a pensar en las personas que están a nuestro alrededor, que probablemente escuchen este mensaje, ¿no?, y estas discusiones, son ellos los que salen perjudicados, ¿no? Porque recordemos, como dice en Romanos 10:17, ¿no?, que la fe llega por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si las personas solo están escuchando discusiones o solo escuchan opiniones, entonces
es para perdición de ellos, ¿no? Nosotros debemos de tratar de poder ganar el alma de esa persona, de ganar el alma del oyente, obviamente con la obra del Espíritu Santo, pero tampoco nosotros debemos ser como tropiezo, ¿no? No buscar tampoco impresionar a los demás. A veces creemos conocer muy bien un tema o algo que no está claro en la palabra. Queremos impresionar con eso, con lo que conocemos, pero no debería ser este el centro de nuestra atención, ¿no? No debería ser nuestro enfoque en la palabra. Por el contrario, en el 15 le dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. Y lo llama a mantenerse enfocado aquí, uno, en su propia vida, porque en este caso es Timoteo el que tiene que presentarse aprobado delante de Dios, y nosotros también como creyentes presentarnos cada uno delante del Señor aprobados, y también mantenerse enfocado en su ministerio, ¿no? El ministerio que está recibiendo Timoteo, ¿no? El llamado es ser aprobados delante de Dios, ¿no? No es presentarte aprobado delante del hombre. Nosotros no buscamos, hermanos, agradar al hombre ni a nosotros mismos. Nuestra aprobación viene del Señor y es a Él a quien debemos rendirnos y buscar su aprobación, no para nosotros mismos. En Gálatas 6, 4, 5 dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad, ¿no? Cada cual llevará su propia carga. Nosotros debemos examinar nuestra propia conducta, nuestra propia obra, y no compararnos con el al costado, no compararnos si sabemos más o menos que alguien, o si tenemos la razón o la verdad en cierta cosa, sino examinar nuestra propia conducta delante de Dios, ¿no? Y si hay alguien con quien compararnos, pues es con Jesús, ¿no? Él es nuestra meta, no nuestro hermano al costado, ni tampoco tratar de sobresalir, de creernos más importantes que la otra persona que no viene al caso. El llamado de ser aprobados ante Dios y no ante la gente, ¿no? Y cuando el Señor examine nuestro trabajo ante su tribunal, como lo dice en 2 Corintios 5, 17, pues no hay nada de qué avergonzarnos, hermanos, ¿no? A veces cuando tenemos alguna actitud en nuestra vida cotidiana donde hemos hecho algo mal o hemos errado y alguien nos examina, nos llama la atención, pues tendemos a sentirnos avergonzados, a bajar la cabeza, ¿no? A que no nos hagan darnos cuenta de ese error que hemos cometido. Y la palabra nos llama a que ya no va a ser frente a un hombre, a otra persona, a una autoridad, sino delante de Dios. Entonces debemos examinar nuestra conducta en general. Evitar profanas y vanas palabrerías. Y acá lo llama a usar bien la palabra de Dios, ¿no? Saber lo que la palabra dice y lo que la palabra no dice, ¿no? Y no sacar textos fuera del contexto, ¿no? Porque eso se suele ver mucho ahora, de que usamos algún versículo o las personas usan algún versículo para su propia conveniencia, ¿no? Y no era suficiente, ¿no? Pablo le exhorta a Timoteo que no es suficiente con que sepamos unos cuantos versículos o unas historias de la Biblia, ¿no? Sino que debía de enseñar lo que era correcto. De igual manera nosotros, ese llamado también es para nosotros ahora, ¿no? Enseñar lo que es correcto, ¿no? Hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de entender la palabra de Dios. Y no se basa en mi interpretación, no se basa en tu interpretación, no se basa en la interpretación de tal o cual persona, sino no podemos interpretarlo para nuestra conveniencia. Es la palabra de Dios, y una sola verdad. Y
También como dice en Primera de Pedro 3:15, ¿no? Sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Si queremos dar o explicar algún tema, como dice la palabra, no va a ser pues con orgullo o con peleas o con discordias, ¿no? A lo que le exhortaba Pablo a Timoteo, o con vanas palabras, sino, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre y reverencia. Estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Uno no presenta una defensa si no se prepara, ¿no? Uno para hablar sobre algo, para compartir, tiene que preparar, sobre todo más aún en la palabra de Dios, ¿no? Y es muy fácil, hermanos, caer en este tiempo en discusiones que no aprovechan los unos con los otros, ¿no? Y quizás la motivación sea buena, quizás queremos defender un punto de vista y queremos compartir el evangelio con algún amigo, con algún conocido, pero al hacerlo discutimos muchas veces sobre enseñanzas inútiles, ¿no? Y que no son de provecho. Y muchas veces argumentamos para ganar una discusión y no para ganar el alma de esa persona, como lo venía mencionando. Entonces Pablo nos exhorta en esta porción de la palabra que evitar este tipo de conversaciones, ¿no? Porque lleva a la perdición de los oyentes, como menciona aquí en el ejemplo de Himeneo y de Fileto, ¿no? Que se desviaron de la verdad, estuvieron en algún momento en la verdad, pero se apartaron y diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, o sea, ha sido tropiezo para otras personas, ¿no? Y debemos esforzarnos justamente para no apartarnos ni desviarnos de la verdad que hemos conocido del Señor. Estudiar la palabra de Dios con diligencia, crecer en discernimiento, crecer en sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, dice el Señor, pidas a Dios, ¿no? Y de verdad es necesario meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no saltarnos o no coger algo para lo que nos conviene, sino en su contexto, ¿no? Porque podríamos estar usando la palabra de Dios de tal manera que lo queremos algo para nuestro propio beneficio, ¿no? Y al final podríamos pasar vergüenza delante del Señor. Entonces es un llamado que Pablo exhortaba a Timoteo en ese tiempo, igual para nosotros, hermanos, estar preparados, diligentemente estudiando la palabra de Dios, meditándola día y noche, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir, a crecer en sabiduría, ¿no? Y el último mensaje, el último versículo, el 19, pues es una esperanza, ¿no? Porque parece que Pablo está al frente de una ola de engaño, de una ola de mentiras, ¿no? Que no se puede detener debido a que muchas personas tergiversaron el evangelio en este tiempo. Pero acá deja claro que el reino de Dios no puede ser conmovido, ¿no? Pero Dios, los peros en la Biblia cambian el contexto, pero Dios ha puesto una base firme. El fundamento de Dios está firme, el cual está escrito, ¿no? El Señor conoce a los que le pertenecen. Nosotros no sabemos quiénes son suyos, ¿no? Nosotros no sabemos quiénes son suyos, pero Dios ya los conoce y Él sabe quiénes le pertenecen y no se van a apartar de Él ni de la verdad. El Señor no se preocupa o no se pregunta si tal persona se salvará o si tal persona se perderá. Dios ya sabe, ¿no? Él conoce a los que le pertenecen. Pero también hay otro requisito: todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad, ¿no? Han de apartarse de la maldad. Y el Señor llama a los que son suyos a dejar los pecados atrás, ¿no? Uno puede decir, yo le pertenezco a Dios, yo sé que soy de Él, me voy a ir al cielo, tengo la salvación. No importa cómo viva en este tiempo, pero no es así, porque el Señor desea que dejemos nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de vivir, ¿no?
y desea que nos apartemos, como dice la palabra, de la iniquidad, para no engañarnos a nosotros mismos, hermanos, porque si seguimos en lo mismo, pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber un verdadero arrepentimiento y un cambio de conducta. Entonces, esto es lo que les quería compartir en el día de hoy. Descansemos en esta palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones, que nos pueda seguir trayendo convicción, ya sea para meditar, para arrepentirnos sobre algo. Dios es bueno, hermanos, y gracias a Él por darnos su palabra, para meditar en ella, para conocerlo, para saber lo que le agrada, lo que no, y también para poder seguir creciendo, ¿no? Creciendo en el conocimiento de Cristo, tener que la palabra abunde en nosotros. Y vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra que nos has dado, pues nos has permitido meditar en ella. Señor, te pedimos que tu palabra pueda bajar a nuestro corazón, Señor. Convénzanos, Espíritu Santo, de las cosas que no te agradan, Señor, y llévanos por el camino de la verdad. Ayúdanos a no querer tener la razón, Señor, sino solamente la verdad, tu verdad, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios la bendiga. A Jesús seguiré.